Bueno muchachos, buenas tardes para todos ustedes, espero que se encuentren muy bien. A continuación vamos a ver entonces la guía número 17. Permite abro todo lo de la pizarra. El computador ya tiene mucha vaina y ya se está demorando para abrir y cerrar. Bueno, no importa. Entonces la guía que vamos a ver es la número 17 y el tema que vamos a ver durante esta semana es el cálculo de límites. Entonces aquí es lo que vamos a ver es lo siguiente. Lo que vamos a ver es aplicar lo que se llama la sustitución. Que la sustitución consiste en, perdón, la sustitución consiste en ¿qué? Consiste en reemplazar la X por el valor de la tendencia del límite. Es decir, si por ejemplo yo digo, voy a colocar aquí un ejemplo, si yo digo que el límite cuando X tiende, por ejemplo un número 2, de f de x igual a x, entonces ¿cuánto valdría esta x? Pues 2, listo. Entonces ya tenemos el valor de tendencia a ese límite, listo. Entonces todas las x que encuentren ustedes, o todas las y, todas las z, todas las h que encuentren ustedes ahí, entonces van a ser reemplazados por ¿quién? Por el valor de la tendencia de x o de y o de h o el valor que aparezca ahí en la variable, listo. Entonces de eso se trata el tema de hoy, pero no es tan fácil como ustedes creen aquí, que es simplemente reemplazar y ya, no. Aquí hay que tener en cuenta las propiedades que tenemos aquí. Por ejemplo, este límite nos explica lo siguiente. Un ejemplo, si yo tengo un límite, por ejemplo, límite cuya x es igual, o tiende a 1 de 4, ¿cuánto valdría ese límite? Pues muy sencillo. Aquí nos dice que como 4 es una constante, entonces el valor del límite no puede entrar a ese valor de la constante porque no hay variable. Entonces no puede ser reemplazada. Por lo tanto, el límite para este ejemplo, cuya x vale 1 de 4, pues es igual a 4. ¿Por qué? Porque el 1 no puede ser almacenado dentro de 4 porque el 4 no tiene x. ¿Listo? Bueno, ahora miremos este otro ejemplo, el límite de una constante por una función. Si yo tengo, por ejemplo, el límite cuando x tiende a, por ejemplo, 6 de 3x, que ese es el valor de la función. Entonces, ¿qué nos explica aquí? Nos explica que primero que todo, esta k, o sea, la constante, tiene que ser pasado hacia afuera y el límite queda adentro de la función como tal. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este 3 igual se va para afuera y nos daría 3 límite cuando x tiende a 6, en este caso tenemos 6 de 3x. Ya no 3x, ¿cierto? Muy bien. Entonces ya no sería 3x, sino sería pues x. Aquí lo borré. Entonces el 3 va para afuera y la x va para adentro. Entonces, ¿qué nos explica aquí? Que este 3, es decir, esta constante pasa a multiplicar por el valor cuando el límite de x tiende a un valor de a de f de x. Es decir, quiere decir que el 3 queda otra vez adelante. ¿Y cuál es el límite cuando x tiende a 6 de x? Pues 6. Entonces daría 3 por 6. Y eso me da 18. Listo. Y tenemos esta propiedad que es el cálculo del límite de una constante por una función dada. Listo. Constante porque no tiene x. Función porque aparece la x aquí. Listo. Bueno. Ahora miremos esta parte. Límite de la suma o diferencia de funciones. Aquí nos dice que si tenemos dos funciones diferentes, f de x y g de x, entonces el límite entra a ser parte de f y aparte pasa a ser parte de g. ¿Sí? Es un ejemplo. Si yo tengo el límite cuando x
tiende a 2, por ejemplo, de 3x más x al cuadrado, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasaría aquí? Que entonces este límite multiplicaría aquí al 3x y al x cuadrada. Nos quedaría exactamente el mismo que tenemos acá, solo que la x no vale 6, sino valdría pues 2, ¿cierto? Y se sumaría al límite cuando x tiende a 2 de x al cuadrado. Y se hacen las mismas operaciones que se hacen aquí arriba en la anterior propiedad. Listo. Bueno, ahora miremos en el límite de producto. Mire, aquí se hace lo mismo que en la propiedad 3, solo que el límite hace parte de f de x y de g de x, pero ambos quedan separados por un por. Vea, mira aquí por favor, vea el por. Listo. Y es lo mismo que decir, por ejemplo, ¿cuánto es el límite cuando x tiende a 2 de 2x? Daría 4, ¿cierto? Entonces 4. Y el límite cuando x tiende a 2 de x al cuadrado, sería 4, entonces sería 4 por 4. Listo. Bueno, para este caso así como un resumen de un ejemplo así verbal. Listo. Cuando hablamos de un límite de cociente, entonces el límite hace parte al numerador y hace parte al denominador. Ojo muchachos, ya aquí en cálculo ya no estamos hablando de una división normal, teniendo en cuenta dividendo, divisor, cociente, residuo, no. Aquí las divisiones en cálculo ya los tenemos en cuenta como divisiones exactas, todas. O sea, o los da en forma de fraccionarios, o los da en forma de decimales, o los da en forma de raíces. ¿Listo? Entonces en este caso, para el límite de cociente entre dos funciones, entonces simplemente el límite es pasado tanto al numerador como al denominador y se evalúan los resultados tal como lo hacemos aquí arriba, aquí más arriba en la propiedad número 2, y simplemente al final se hace la división de este límite que nos dé y este límite que nos dé abajo. ¿Listo? Pero ojo, este límite funciona siempre que el límite cuando x tiende a de g de x no sea 0, porque si da 0, ustedes ya saben que da una indeterminada. Listo. Bueno, ahora pasamos al siguiente, límite de una función compuesta. Recuerden el tema de la composición de funciones que vimos en las guías pasadas. Entonces aquí nos dicen que el límite cuando x tiende a de f o g de x, primero se almacena el límite en g de x. ¿Listo? Por lo tanto queda el límite adentro, mire, así como lo muestra el ejemplo. Y por tanto lo que me dé acá, ese sería f o el límite cuando x tiende a este límite. ¿De quién? De f de x. Por eso aquí lo tienden a f de m. ¿Qué es m? El resultado del límite cuando x tiende a g de x. ¿Listo? Entonces por eso lo llaman f de m. Eso lo vamos a ver más adelante. Miremos el límite de la potencia. Vea, observen lo mismo. El límite es pasado adentro de la f de x y haciendo que la potencia, que la n, quede afuera. Miren, observen. Queda adentro y la potencia afuera. Por lo tanto, lo que me dé aquí en este límite se convierte en un valor llamado L. Y esa L se eleva simplemente a la potencia que está afuera. ¿Listo? Lo mismo pasa con la función radical. Miren, este límite ingresa a ser parte de la f de x y el índice de la raíz queda afuera siendo parte del mismo radical, como ustedes lo ven aquí. Miren, ¿sí? Queda adentro y el radical afuera, por lo tanto quedaría raíz de L. ¿Cuál es la L? La L es el resultado de evaluar el límite cuando x tiende a cierto número dado de la función que ustedes quieran. ¿Listo? La de la función logarítmica, mire, lo mismo acá. Entonces quiere decir que el logaritmo queda afuera y el límite queda ¿dónde? Pues queda adentro. Pues por tanto aquí se hace un cambio entre el límite y se hace un cambio entre el logaritmo. Listo. Y lo que me dé el límite entonces ya sería formar la L. Por tanto daría el logaritmo de la base tal, la que ustedes quieran colocar, del resultado que me da ese límite. Pero ojo, ese resultado del límite tiene que ser mayor que 0, porque acuérdense cuando vimos la función logarítmica, si da por debajo de 0 la función logarítmica, entonces no serviría como función dada. Listo.
Bueno, ahora les voy a explicar qué es el principio de la sustitución. La sustitución implica de que el valor que esté aquí dentro de la tendencia del límite se convierte inmediatamente en f de esa función. Por ejemplo, si yo digo el límite cuando x tiende a 7, bueno, un número dado 7, de f de x igual a x cuadrada, ¿sí? Hagamos el caso, x cuadrada. Entonces, ¿qué pasaría? Que el 7 hace parte de la x, por lo tanto, es igual a f de 7. ¿Listo? A f de 7. Y como f de x es igual a x al cuadrado, entonces por tanto sería 7 a la 2, por lo tanto daría 49. ¿Listo? Eso es lo que se llama el principio de sustitución. Es simplemente que todas las x que hacen parte del límite, al igual que sustituir una función, también se sustituyen límites. Todas las x valen el número que el límite le diga. Ya no esta vez que la función le diga, sino el límite les diga. ¿Listo? Entonces de eso se trata. Entonces, muchachos, yo creo que hasta ahí entendido. Si ustedes de pronto se confundieron mucho con la parte de las propiedades, por favor volver a ver nuevamente el video, que está bien explicado en esta parte. Y si de pronto no entendieron bien lo del principio de sustitución, entonces pueden volver a ver esta parte del video, o si no, entonces ya vimos los ejemplos para que profundicen mejor en lo del caso del principio de sustitución. Listo. Entonces ahora a continuación vamos a mirar los ejemplos.